Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, que estamos nuevamente, estamos en el día 8 de Ramadán, alhamdulillah, está pasando muy rápido, ¿no? Eh, así, la ibada de Allah subhanahu wa ta'ala, la adoración de Allah no es realmente en el esfuerzo. O sea, Allah, claro que gratifica el esfuerzo, pero la adoración en el Islam, alhamdulillah, es en base a seguir lo que Allah ordena, seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hada din al-yusra, este din, esta religión es fácil, ¿no? Hay algunos que llevan la religión a extremos, ¿no? Y piensan que entre más sufren, ¿no? Como aquellos que los ves allá en algunos ritos cristianos, aquí cerca en Tasco, Guerrero, se crucifican, o sea, ahí no hay bendición. La bendición para el, el Kabul, para la aceptación de nuestras obras, son dos cosas. Uno, que lo hagamos sinceramente para complacer a Allah. Y dos, que lo hagamos de acuerdo a como Allah manda, de acuerdo a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, ya hemos venido, inshallah, en los últimos días, hemos venido revisando, leyendo un libro clásico. Les repito, es un libro que aglomera todo lo que se había prácticamente dicho y lo que había influido sobre de la umma musulmana. Todos esos pensamientos que entraron a la umma, los pensamientos originales, el Islam auténtico de los salaf, que estaba en el Corán y en la Sunna y que preservaba la gente de la Sunna, desde el Imam Ahmed siendo el que más esfuerzo hizo y más sacrificó para que regresáramos al camino correcto, porque nuestro líder, el califa de los musulmanes, Ma'mun, ya había hecho de la religión, había introducido una ideología, una secta que se llaman los Mu'tazila. Él había tomado una creencia de los Mu'tazila y eso lo podemos ver inshallah más adelante. Pero Ibn Taymiyyah, dentro de todo esto, y casualmente subhanallah estamos casi en medio de nuestra historia, o sea, justo después, y esto es de reflexionar, hermanos. No sabemos cuándo va a ser Yom Al-Qiyamah, no sabemos, pero en nuestros días, estos días modernos con tantas cosas tecnológicas y demás, pues, y desde la caída del califato, que ya no tenemos sharia en nuestras vidas, ¿no? Más que cosas básicas, ibadat básicos, pero la sharia no, lastimosamente. Eh, o sea, Ibn Taymiyyah es casi en medio, y del principio entre Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nuestros días, Ibn Taymiyyah está justo en medio. Y en esos primeros siglos entre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y Ibn Taymiyyah, pasaron muchísimas cosas ideológicamente hablando en la umma islámica. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas se fueron desarrollando y metiendo ahí, ideológicamente. Y recuerden, esta es la época o sea, antes de Ibn Taymiyyah, era llamada la dichosa época de oro de los musulmanes por toda la ciencia y toda la filosofía que se estaba metiendo al mundo islámico en Bagdad, sobre todo, pero el líder Mamun, que muchos aplauden a él y a su padre, este renacimiento, por decir, pero yo diría que no es un renacimiento, sino cuando hay que saber, hay que jugar, no hay que jugar con el fuego, o sea, hay que tener cuidado con las cosas que se van introduciendo en la umma, y asegurarse. Pero Mamun, el califa, decidió hacer su pensamiento, su secta, que se basaba realmente en la filosofía griega, hacerla oficial, y empezó y decretó esto para toda la umma, y empezó a perseguir a aquellos que estaban en desacuerdo. Y Imam Ahmed bin Hanbal fue el que se mantuvo hasta el final defendiendo la sunna, por eso se llama Imam al-Ahlus Sunnah wal Jamaat, el Imam de Ahlus Sunnah wal Jamaat.
Y desde ahí empezaron también muchas ideologías, muchas cuestiones, pero Ibn Taymiyyah llega en un punto histórico donde no tenemos califato como el día de hoy, donde se cayó el imperio Abbasi, ¿no? Donde los mongoles invadieron Bagdad y se cayó el imperio ya varias décadas antes de la caída de Bagdad. Habían caído muchos de los gobiernos vasallos de los Abbasi, cayeron, ¿no? Y había mucha fitna. Y Ibn Taymiyyah se refugió en lo que quedaba del mundo islámico. Sus padres lo llevaron a lo que se llamaba Sultanato de Rum, lo que quedaba un poco del imperio de los Seljuk, y luego estuvo en lo que quedaba de los ayubitas, lo que quedaba de Baibars, ¿no? O sea, lo que empezaba de Baibars, de hecho, que fue uno de los grandes luchadores del Islam que detuvo a los mongoles. Pero en este escenario de mucha fitna, donde los mongoles habían invadido, donde la Sharia se dejó de seguir, había muchas creencias todavía. Los shías habían consolidado su creencia, eran ellos mutazil, eran de los pocos que se quedaron con el mutazilismo, adaptaron el mutazilismo, y Ibn Taymiyyah empezó a refutar a todos. Tiene obras maestras, les he comentado una y otra vez, tiene obras maestras donde refuta en varios volúmenes a grandes obras de los que realmente iniciaron muchas de las sectas que hoy siguen, pero él las refuta desde hace 7 siglos, ¿no? Y las variantes no han sido grandes y ahí siguen. Bueno, este libro, este tratado de Akida, él lo escribe en una tarde, literalmente entre el Maghrib, entre el Azar y el Maghrib. Siempre me equivoco, siempre digo Maghrib, y entre el Maghrib y el Azar. Entre el Azar y el Maghrib, escribe este pequeño tratado a petición, o sea, le pidieron que lo escribiera para un poblado de Irak que se llamaba Al-Wasat, un señor que se llamaba Abdurrahman, creo, de un escolar, de hecho, del Wasat, y quería él una akida. Entonces, una creencia, un tratado de en qué deberíamos de creer los musulmanes, porque había muchas ideologías dentro de Irak. En Irak había muchísimas ideologías, estaba muy compleja la cosa en Irak, porque estaba ya el nuevo gobierno mongol. Los shías estaban agarrando mucha fuerza, de hecho se aliaron un poco con los mongoles, ¿no? El Islam que primero tomaron, algunos del primer converso de los mongoles, de los líderes, se hizo chiita, y ellos aprovecharon un poco como para fortalecer su creencia, la creencia de los chiitas. Pero y esto Ibn Taymiyyah hace mucho referencia en su gran obra monumental de Minhaj al-Sunnah, que es un libro que, estos libros ojalá y pudiésemos tenerlos en español. No los hay ni en inglés, el Minhaj al-Sunnah no lo hay en inglés. Hay algunas abreviaciones, sobre todo de los orientalistas. Lamentablemente los orientalistas son los que han dedicado el tiempo para estudiar a estas figuras dentro del Islam. Pero hay musulmanes orientalistas muy buenos, y hay obras, hay cosas muy, muy buenas de Ibn Taymiyyah. Hay libros en inglés, y obviamente en árabe. En español tenemos muy poco, pero tenemos, alhamdulillah, el hermano Isa Rojas, de joven, cuando todavía estaba estudiando en Medina, Fisabilillah tradujo este tratado y hizo unas muy buenas notas el hermano Isa Rojas. No sé, hoy le traté de hablar para ver de dónde, si la sacó del Sharh, la explicación de Aqidat al-Wasatiyya del Sheikh Uthaymin cuando hizo las notas. No sé si Hamza, que luego Hamza me escucha, su hermano, se le pudiera preguntar, porque están buenas. Luego vi una nota muy buena y dije, a lo mejor esta nota es de Isa, de él mismo, porque de repente hay cosas que, pues él estaba ahí en un buen ambiente, ¿va? En Medina, pues qué mejor ambiente, y podía hacer preguntas sobre lo que iba traduciendo, y se ve
De repente pensé, a lo mejor ahí Isa, esto es de Isa, a lo mejor fue y preguntó y averiguó y aclaró. Pero realmente el tratado es para la gente en general, es un tratado para la gente en general. Es un tratado un poco controversial porque pues como sabemos gran parte de la Umma hoy pues es Ashari o Maturidi y tiene cosas del Kalam, ¿no? Y del Tafwid y algunas cosas. Entonces Ibn Taymiyyah este, pues explica y confronta varios de estos aspectos y pues se incomodan, pero pues este, el infierno es más incómodo. Y la verdad que el imán, teniendo bien nuestra fe y nuestros conceptos respecto a Dios, quién es Allah, no, nos incrementa en fe. Estudiar el imán es bien importante. Lamentablemente, pues algunas fitnas que pasan en el mundo islámico, hay gente que se entristece, ¿no? Y se va por la tangente de que pues todos somos hermanos, todos nos debemos de querer y que no importa realmente lo que creas, mientras sea musulmán y lo amamos, no. Aquí estamos hablando de tu creencia como musulmán. Tú, ¿qué es lo que crees? Defínete bien, ten bien tu akida, conoce a tu creador. Esto es básico, hermanos. ¿Y cómo lo vas a conocer? Pues de esto venimos hablando, hermanos. De esto venimos hablando, de que no puedes conocer y acercarte a Allah excepto por la revelación. O sea, ¿cómo vas a conocer? Te puedes acercar a Allah y Allah te guía hacia Él. Esto es qadar de Allah. Por tus experiencias, por varias cosas, tus contemplaciones. Esto no es en vano, debe de existir Allah, algo debe. ¿No? Pero desde pues Allah, ¿quién te dijo que se llama Allah? Pues todo lo vas aprendiendo. Y esta enseñanza está en el Corán y en la Sunna. Y aquí Ibn Taymiyyah, eso es lo que nos está enseñando, lo que dice Allah sobre sí mismo, lo que dice Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre nuestro Creador. Tan, tan. Ahora llegamos a la página 54 del tratado del Aqidat al-Wasatiyya. Son 80 y tantas páginas de la traducción, que tiene varias notas. Las notas no las he ido leyendo. Yo nomás quiero avanzar y quiero terminar o sea, quiero dividirlo en 10 días, 10. O sea, quiero ahorita ver el tratado de Aqidat al-Wasatiyya, luego quiero ver algo de Imam Ahmed, y luego estoy pensando ver algo de Barbahari, de Sharh de Sunnah de Barbahari, que es un libro también muy controversial, pero este libro influyó también sobre Ibn Taymiyyah, de hecho. El Imam Barbahari es una figura muy importante y es un tratado que a mí, porque hay varios tratados de Akida que todos deberíamos de leer, nada es irrefutable, ¿no? Nada, inclusive Ibn Taymiyyah también es refutable, o sea, se cuestiona y lo pueden cuestionar. Yo lo que he visto fascinante de Ibn Taymiyyah es de que, o sea, le quieren atribuir cosas, pero pues no. Yo no he encontrado ningún error, ¿no? Y reconociendo que todo hijo de Adán se equivoca. Lo mismo me pasa con Sheikh Uthaymin. El Sheikh Uthaymin de veras, ¿por qué? Porque pues van puliendo y refinando el akida. Pues el akida es algo del imán y está en el Corán y en la Sunna, pues, y si no te sales de esos parámetros, pues no hay problema. Pero cuando te pones a ver a los otros de la otra escuela, por ejemplo la escuela de Imam Ghazali, la escuela de la gente del Kalam, pues encuentras un montón de errores, contradicciones entre ellos mismos, ninguno está de acuerdo. Se escribe un tratado, se escriben cosas diferentes, o sea, lo que escribió Razi no es lo mismo que escribió el Jowaini, ni lo que escribió al-Ghazali respecto a Akida, tenían sus cositas ahí muy diferentes. No es lo mismo que Bikalani, ni es lo mismo al-Ashari o Maturidi. Ellos, o sea, si quisieras hacer una creencia de todos ellos, no la vas a encontrar. De hecho, muchos de ellos se reformaron al final, ¿no? Imam Ashari se reformó. El libro de Al-Ibana muestra que Ashari estuvo de acuerdo con lo que se promovía dentro de... Y estas eran las enseñanzas también de Barbahari, que yo creo, Allahu Alam, habría que... no me hagan mucho caso, esto lo recuerdo haberlo leído o visto en alguna plática,
y más o menos coincide. Yo tengo ubicado a Barbahari como en el siglo XI, más o menos eran contemporáneos. Y Imam Ashari estaba escribiendo, Imam Ashari estudió con un Mutazili por muchos años, ¿no? Y luego él dijo, bueno, es que esta Mutazila no, vamos a tratar de apegarla al Corán y a la Sunna. Pero estuvo en correspondencia, este, creo que fue con Barbahari, Wallahu alam, pero uno de los salaf de esa época. Pero hay que investigarlo. A mí, como les digo, a mí no me citen ni investiguen. Yo nomás quiero estimular el pensamiento, inshallah. Bueno, empecemos con el tema. Estamos en la página 54 de la traducción que hay en español, que está en Islam House, que lo pueden encontrar en islamhouse.com. Si no me equivoco, en los libros de español, búsquenla. Es difícil, estaba medio enterrado. A mí me hizo el favor Isa García de mandármelo hace tiempo. Y luego el imam Ahmed, el hermano Ahmed Belayati, me lo reenvió también. Mashallah. Bueno, Ibn Taymiyyah empieza diciendo: obligación en la creencia respecto a su elevación, su compañía, o sea, Ma'ía, o sea, el Ma'ía, el glorificado sea, significado de que Él está en el cielo, ¿qué significa? Y las pruebas de ello, o sea, Allah, Ibn Taymiyyah dice, todas estas palabras recordadas por Allah en el Corán, que Él está sobre el trono, o que Él está con nosotros, son verdaderas y no necesitan tergiversación, tahrif, o sea, para tratar o sea, porque tienen, o sea, la gente del Kalam y la gente de los Mutazila y todo eso tuvieron problemas en entender esto. Decían, bueno, ¿cómo va a estar aquí y allá? Y cómo no, pues esto ya lo explicamos en la clase anterior y confundimos las cosas. O sea, Allah no está aquí en no se mezcla con la creación, ni aquí ni en los cielos, ¿no? No hacemos tahrif, no modificamos las cosas para adaptarlas, ni hacemos ta'til, ni las negamos, ni rechazamos las evidencias como Imam Jowaini decía, bueno, es que si no tiene sentido lógico, entonces recházalo, ¿no? Y recuerdan, para ellos la lógica era fundamental. Ellos fueron muy influidos por el trivium, el pensamiento aristotélico, la retórica, las artes, ¿no? O sea, que era el trivium, era ellos estudiaban esto como en el monasterio, en los monasterios de la misma época, un poco después era de los cristianos, estudiaban el trivium. Y pues lamentablemente estas ideas también influyeron sobre los musulmanes. Al-Ghazali fue muy influido por el trivium. Y Hamza Yusuf, que es un da'i muy bueno, una autoridad reconocida en Estados Unidos musulmana, pues él promueve esto en su universidad islámica, que creo es una primera universidad como tal, Zaytuna Institute. Pues él promueve esto en las clases de parte de la currícula que él tiene, es que les enseña trivium. El trivium es la retórica, la lógica y la gramática. Y pues Ibn Taymiyyah ha hecho una refutación tremenda, ¿no? Volúmenes de esto, y es una obra maestra que yo creo que todos las universidades, Yale, todos los que estudian este tipo de filosofía teológica deben de incluir a Ibn Taymiyyah, porque realmente su obra de Dar al-Ta'arud, del cual Yasser Qadi hizo un doctorado, sobre este tema, su doctorado es muy bueno y habla de los puntos del Ta'arud, y hay varios libros ya en inglés de este tema. Bueno, siguiendo. No hay tahrif, no hacemos tahrif, no tergiversamos, ni tampoco hacemos, ni negamos, ni decimos que rechazamos el hadith, ¿no?
salvaguardando los pensamientos erróneos o malas conjeturas, como pensar que en el cielo significa que éste contenga a Allah. O sea, que Allah tiene que estar dentro del cielo, ¿no? O que se encuentre dentro de sus dimensiones. Este es algo inválido por consenso unánime de la gente de conocimiento y la fe. Porque Allah dice, Wasi'a kursiyu samawati wal ard, ayatul kursi, Wasi'a kursiyu. Su kursi contiene a los cielos y a la tierra. O sea, Wasi'a se extiende sobre los cielos y la tierra. No sé, él está focus samawati, él está encima de todo esto. Está más allá del universo, Allah subhanahu wa ta'ala, de lo que nosotros podemos contemplar del universo. Él, otro verso, Yumsiku samawati wal ard antazula. Él es quien contiene a los cielos y la tierra para que no se desorbiten, ¿no? O sea, él no es, o sea, todo esto es creación y él no depende de su creación, ¿no? De igual forma, el kursi, su kursi y su arsh son creación de Allah. A veces confundimos eso. Y todos los 7 cielos y la tierra y todo, nomás en comparación con el kursi de Allah, que está abajo del arsh de Allah, son como un anillo en las arenas del desierto. O sea, son insignificantes. Todo lo que los astrónomos ven, todo lo que contemplamos en los cielos y vemos las galaxias y todos los diferentes soles y los pequeños universos, ¿no? Las vías lácteas, todo esto que vemos es parte de la creación, pero es minúscula al lado de lo que Allah tiene preparado. Y en el más allá hay Jannat, paraísos, ¿no? Y ahí son dimensiones, así como aquí vemos una estrella lejana, allá también vamos a ver, por ejemplo, la casa de fulán, que sabemos que fue un mejor creyente que nosotros. Podemos ver, mira allá, como en ese astro tan lejos, ahí vive fulán, tal hermano, tal muslim, tal imam, tal profeta. O sea, y ellos pueden bajar a conocer y bajar a diferentes lugares. Va a haber mercados para muchos. O sea, el Jannah es otra dimensión completamente, pero es muy real, no es algo fantasioso tipo descripción de Dante, ¿no? Algo así no es un sueño, sino es o sea, ningún sueño podría ser como allá, ¿no? Tus sueños más fantasiosos, tu imaginación, porque en el Jannah cualquier cosa que pudieras imaginarte, pues hay más, ¿no? Disney se queda corto. Otro verso dice, Yamsiku sama an taqa ala al-ardi illa bi'idnihi, y contiene al cielo para que no caiga sobre la tierra sino por su voluntad. Subhanallah, este es otro verso del Corán. Muchísimos versos que nos hacen contemplar sobre la majestuosidad de la creación, ¿no? O sea, como, subhanallah, estando nosotros, somos una pequeña, una esfera flotando en el cosmos, ¿no? Este planeta azul que es único, es muy particular, ¿no? No se ha comprobado algo parecido con vida, planeta con agua como es la Tierra, subhanallah, ¿no? Yo me acuerdo de chamaco que estudié en una escuela super laica, el colegio británico de Edron. Mis profesores, aunque estudié aquí en México, mis profesores eran ingleses. Me acuerdo, un profesor me dijo que yo tendría que ser tonto si creyera que no hubiera vida en otros planetas. O sea, él estaba convencido que sí, pero mira, ya han pasado 40 años desde que me dijo eso, y la realidad, pues, han encontrado miles de planetas, miles de sistemas planetarios, y no han encontrado vida, y mucho menos como la nuestra, ¿no? O sea, no han encontrado un lugar como el planeta azul, como nuestro, que está flotando en el universo ahí nomás. Pero Alá en este verso nos dice
Él contiene los cielos para que no caigan sobre la tierra. O sea, subhanallah, o sea, diario están pasando piedras y cósmicas y subhanallah, hay muchísimo movimiento de cometas y todo, y no nos pegan. Porque pero, subhanallah, esto es Allah subhanahu wa ta'ala nos pone, excepto, excepto con su permiso. Entonces, cuando nos caiga un meteorito, o sea, deberíamos estar temerosos. Hoy, Ojalá nos ha metido muchas pruebas nomás, pequeñas cositas, un terremoto aquí, brrr, tantito, unos cuantos segunditos, brrr, y ay. Y luego, ahora esta pandemia, que algo que ni vemos, ¿no? Pero espérate, que empiezan a caer astros del cielo. Hay que temerle a Allah. Pero esto viene de Allah, subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y pues nomás miren la luna, como está llena de pedradas. Mashallah, la luna. La luna, Allah subhanahu wa ta'ala la creó. O sea, a mí lo que me llama mucho la atención de la luna, es de que, o sea, nosotros sabemos, realmente cuando vemos el sistema solar, ¿no? Está desproporcionado, ¿no? Desde los niños nos enseñan cierto modelo del sistema solar. Y ponen la Tierra y los planetas así. Pero la distancia entre la Tierra y la Luna, pues es muy poca, ¿no? Sabes que deberían de tenerlo. El Sol está mucho más lejos, está fuera de dimensión. O sea, no podrías hacer la clásica imagen así donde está el Sol y los planetas de afilados. No, el Sol estaría mucho más lejos, ¿verdad? Pero lo increíble es que cuando hay eclipses, o sea, el Sol tiene la misma dimensión que la Luna. O sea, a mí se me hace eso increíble, ¿no? O sea, que la Luna pueda cubrir el Sol, precisamente, ¿no? Para mí eso se me hace, o sea, cómo estando tantas, que preciso, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala los puso preciso. Y no siempre estuvieron precisos, pero desde que fue hábitat para el ser humano y desde que Allah puso a Adán sobre la tierra, ¿no? Pues sí lo han sido, así ha estado, ¿no? Pero estas son cosas de astronomía pero realmente así es. O sea, yo tomé un curso de astronomía con mis hijas, muy bueno, de Phil Knight creo se llama, de 60, 70 pláticas de Crash Course. Ahí es un breviario cultural, pero se lo recomiendo a todos los musulmanes, que te va explicando todo el cosmos, ¿no? Y tienes como musulmán muchas de estas cosas, tienes que tú estar definido y pues hacer caso nulo de mucho de lo que dicen, porque pues, o sea, hay que tener conocimiento y carácter y no dejar, o sea, saber extraer cosas que esto sí es, esto sí, esto no, y así. Furqán. El Corán y la Sunna es lo que te dan, un Furqán. Otro verso al respecto es: y entre sus signos está que el cielo y la tierra se sostengan por su voluntad, ¿no? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ بِأَمْرِهِ. O sea, se sostienen por la voluntad de Allah los cielos y la tierra. Ok. ¿Qué horas son? Llevamos ya casi media hora, es que el tiempo vuela. Obligación de la fe en la cercanía con su creación, y ello no niega su elevación y altura, ¿no? O sea, no porque esté tan cerca de ti como tu vena yugular quiere decir que, o sea, con su conocimiento. Dentro de lo mencionado, relacionado a la creencia en Allah, es la fe en que Él está cerca de su creación y responde a las súplicas de sus siervos, y agrupa estos dos asuntos en su palabra. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Y si mis siervos me preguntan por mí, te preguntan por mí, di, ciertamente estoy cerca de ellos,
respondo la súplica de quien me invoca. ¿Okay? Y la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz esté con él, dice Muhammad en un hadith en el Sahih Muslim: ciertamente a quien suplicáis está más cerca de vosotros que el cuello de vuestra cabalgadura. ¿Okay? Lo que es recordado en el Ibn Taymiyyah continúa diciendo: lo que es recordado en el libro y la sunna de su cercanía y compañía no contradice lo mencionado en cuanto a su elevación, porque está focus samawati wal ard, está encima de los cielos y la tierra, y altura, porque ciertamente no hay nada ni nadie como él en todos sus atributos. Él está elevado en su proximidad y él está cercano en su elevación. ¿Ok? Obligación de la fe en el Corán, que el Corán es la palabra de Allah en realidad, y refutación a los grupos que lo niegan. ¿Ok? Forma parte de la fe en Allah, esto es Ibn Taymiyyah, forma parte de la fe en Allah y en sus libros la creencia que el Corán es la palabra de Allah revelada, no creada, que Él comenzó y hacia Él vuelve, de Él comenzó y hacia Él vuelve, y que Allah habló con Él en realidad, que el Corán descendido a Muhammad, que el Corán ha descendido a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es la verdadera palabra de Allah, no la palabra de alguien más. No es permitido decir, y esto es muy relevante con los argumentos de Ma'mun y de los Mu'tazila, ¿ok? Era un argumento, entonces es una refuta a los Mu'tazila, que seguían los Mu'tazila. Les digo que los Shías todavía son Mu'tazila, tienen las creencias de los Mu'tazila. No es permitido decir que es una narración de la palabra de Allah o una interpretación. ¿Ok? Y también está diciendo, no es permitido decir que es una narración de la palabra de Allah o una interpretación. Es más, si es leído por la gente o lo escriben en los masajef, no deja de ser en realidad la palabra de Allah, glorificado sea, porque la palabra ciertamente se adjudica a quien lo ha dicho inicialmente, no a quien la transmite o la comunica. Es la palabra de Allah en sus letras y significados. No es la palabra de Allah las letras, sino su significado, como el significado tampoco lo es sin sus letras. Es la palabra de Allah en sus letras y significado. No es la palabra de Allah en letras sin su significado, ni tampoco como el significado sería sin sus letras. Obligación de la fe en que los creyentes contemplarán a su Señor el día de la resurrección y los diferentes momentos de esta contemplación. Ya en la clase antepasada hablé, ¿no? Hay varios hadith de este tema, que veremos a Allah con nuestros propios ojos en el más allá. También, dice Ibn Taymiyyah, también entra en lo recordado acerca de la fe en Él, sus libros, sus ángeles, sus mensajeros, la creencia en que los creyentes verán a su Señor el día de la resurrección con sus ojos, como ven al sol en un día despejado donde no hay nubes, o como ven la luna el día de luna llena, sin haber obstáculo en su contemplación. Lo verán glorificado sea en el llano del día del juicio. Después lo verán al entrar al paraíso como Alá glorificado, exaltado lo desea. Lo verán, ya les dije que Él levantará su velo, ¿no? Ya habla de este tema. Bueno, yo creo que ahí le vamos a dejar, porque ahí termina Ibn Taymiyyah con respecto a los nombres y atributos de Allah. Ahora ya se mete a cuestiones de lo que es la tumba, las preguntas de la tumba y cosas. Ya estamos en la página, estamos en la página 58, quedan
termina en la página 85 y va a ir hablando de algunas cosas básicas de nuestra creencia. Inshallah los veremos. Espero terminar las próximas 2 o 3 clases para poder también ir viendo otros libros clásicos, o cuando menos partes de ellas, para irles introduciendo en algunas obras clásicas y traten de, hermanos, hablen, platiquen de estos temas, vamos conociendo los libros clásicos. Yo creo que es bien importante que conozcamos a nuestros ulemá del pasado, ¿no? Que sepamos, por ejemplo, quiénes son los grandes fuqahá, la época de los fuqahá, quién es el imam Abu Hanifa, quién es el imam Malik, quién es el imam Shafi, quién es el imam Ahmed bin Hanbal, quiénes fueron los fuqahá de Medina antes de ellos, quiénes eran los tabi'in importantes, los escolares de los estudiantes de los sahaba, y de los mismos quiénes eran los quiénes eran los escolares de los sahaba. Esto lo hemos visto en el curso que tuvimos en Teques hace tiempo. Vimos esto porque se tradujo, me ayudó un hermano a traducirlo, parte de Ilamul Muwaqqi'in, Ilamul Muwaqqi'in, Ilamul Muwaqqi'in, el Ilam del Ibn Qayyim el-Jawzi, que explica como que la evolución de los fuqahá, de los grandes fuqahá que ha habido por lugar de la umma, ¿no? Los fuqahá de Andalus, los fuqahá de Medina, los fuqahá de Egipto, los fuqahá de Sham, los fuqahá de Irak, y cómo siguieron. Y pues es importante que conozcamos luego, por ejemplo, después del imam Ahmed, pues vinieron y fueron algunos contemporáneos, pero la gente del hadith, los estudiantes, y esta época de los muhaddithun, que estuvieron los primeros y los últimos, ya los últimos un poco influidos también porque al mismo tiempo pues seguía la cuestión de los mutazila, ¿no? Dejó de ser oficial y dejó de ser inquisitivo, pero no dejaron de existir los mutazila, ¿no? Abu Hassan al-Ashri estudiaba se me olvida el nombre de su maestro, famoso, el de Abu Hassan al-Ashri. Pero pues estas son figuras que deberíamos de saber muy bien lo que pasó en Naisapur cuando se formó la Nizamía. Esto es una historia importante, saber cómo se forma la Nizamía, saber cómo y luego cuando se establecen estas nizamías y las madrasas, cómo la UMA siempre tuvo sus propias instituciones educativas, y los diferentes gentes que las promovían, y los diferentes escolares que estudiaban en ellas, y conocer a los ulemá, a los clásicos, ¿no? A Ibn Jawzi, al-Baghdadi, ¿no? Al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Salah, ¿no? Imam Nawawi, ¿no? Estos son antes que Ibn Taymiyyah. Luego Ibn Taymiyyah, sus contemporáneos, sus alumnos, ¿no? Que esto es lo increíble de Ibn Taymiyyah, que todos sus alumnos fueron grandes maestros, ¿no? Imam Dahabi fue un maestro, escribió, o sea, todo es una referencia para todos los grupos, ¿no? Inclusive yo creo hasta los shias usan al Dahabi para conocer algunas de las gentes de esa época, porque escribió volúmenes sobre datos biográficos de cada uno desde los tiempos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta sus tiempos, hasta los tiempos de Imam Dahabi. Ibn Kathir, ¿no? Ibn Kathir, y antes los mufassirun, antes que Ibn Kathir, por ejemplo, Tabari, Qurtubi, y pues luego hubo una época cuando los otomanos conquistaron Egipto y se apoderaron del califato, como que hubo una época un poco oscura, ¿no? Se fomentó mucho el sufismo, ellos fomentaron mucho la creencia de Ibn Arabi, de hecho, hicieron un mausoleo de Ibn Arabi, y
y pues todos los líderes islámicos de los otomanos estaban ligados con el Qabariyya, ¿no? El Akbariyya, porque le dicen a Ibn Arabi Sheikh al-Akbar. Y honestamente Ibn Arabi hizo sus Futahat al-Maqiyya, y Ibn Arabi de veras fue un desastre para la Umma, lo digo. Y este Ibn Taymiyyah dice que el desvío de Ibn Arabi es peor que el desvío de los cristianos, porque muchos de los seguidores de Ibn Arabi empezaron a santificar a gentes, porque empezaron a creer en esto de que todo es parte de Allah, y que gente se volvían santos como parte de Allah, o sea, que se comunicaban, o sea, ya panteísmo, tipo hinduismo, y empezaron a santificar. Y decía Ibn Taymiyyah que la santificación de estos a sus líderes musulmanes, a sus maestros, es peor que la santificación de los cristianos a Jesús, porque cuando menos Jesús era el Mesías, era profeta de Dios, ¿no? Y buscaban intermediación con Jesús, que todo es shirk en esencia, pero que estos luego buscaban intermediación con gente fulán X, ¿no? Y a veces ni siquiera iban a las tumbas, ni siquiera sabían que estaba enterrado ahí, ¿no? O sea, y esto pasa en muchos lados del mundo islámico, ¿no? A veces hay gente ahí, tienen sus mausoleos y ni siquiera están enterrados en esos mausoleos, ¿no? O sea, hay evidencias, por ejemplo, no voy a dar nombres porque todos se espantan y se enojan, pero es que estos son los detalles que ya empiezan a dividir, pero pues entonces que nunca hay que hablar de ellos. Eso es cuestión de los masones. Los masones dicen no hables de religión ni de política. Sí, porque pues ¿para qué quieres conflicto? ¿Quieres una sociedad civil todo color de rosa? No. Yo creo más en lo que decía John Locke, en lo que decía, o sea, el conflicto, el hablar de esto, el pensamiento, dissension, el no estar contento, el criticar, el pensar, crece las naciones, crece el civismo y la tolerancia, porque como Clinton decía respecto al pleito que había entre los griegos ortodoxos y los musulmanes en Europa del Este, ¿va? En los ex países de Yugoslavia, cuando se dividió, pues Bosnia y Croacia y Serbia, pues empezaron a tener conflictos, ¿va? Porque los croatas eran católicos, los bosnios querían establecer un lugar para los musulmanes y los serbios y Milosevic, sabemos, ¿va? Entonces Clinton en esta guerra dijo que el problema es el falta de conocimiento y que la gente no se conoce, que él decía que al conocerse el musulmán, conocer a los musulmanes, que iba a liberar, iba a haber más apertura y más tolerancia. Yo creo en eso, o sea, yo creo que entre más nos conozcamos, más tolerancia puede haber. O sea, yo refuto y dialogo y hablo con shias, pero no por eso nos vamos a pelear, ¿no? Físicamente, ni deseo su aniquilación, ¿no? Sino espero que se guíen, que regresen al camino correcto. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.